Buenos días, profesor. A continuación expondré sobre el tema que me tocó, que es la arqueología feminista, de la autora María Cruz Berrocal. El artículo que utilicé para este tema es de la propia autora, llamada Feminismo, Teoría y Práctica de una Arqueología Científica. Pienso que este artículo nos da una visión más amplia y nos permite ahondar un poco más en el tema de lo que significa una arqueología feminista y cuestiones de género, y más que todo dentro del campo de la arqueología y de la comunidad científica. Eh, Acá se recalca que es una arqueología feminista norteamericana como tal. También nos brinda una pequeña historia de los puntos o eventos importantes que tuvo el feminismo dentro del campo de la arqueología desde los años 80. Nos indica también los objetivos de la arqueología feminista como tal, y nos brinda algunos vínculos y relaciones que tiene el feminismo con otras ciencias. Para empezar, realizaré una pequeña biografía de la autora. De María Cruz Berrocal es una arqueóloga española, profesora titular del Departamento de Historia de la Universidad de Cantabria. Es contratada doctora en el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. Sus intereses de investigación se han centrado en el estudio del paisaje y el arte prehistórico levantino, en la crítica sobre la evolución e involución de la disciplina arqueológica, en el desarrollo teórico de la arqueología feminista y en la prehistoria de la península ibérica. En la actualidad se encuentra desarrollando un proyecto sobre la prehistoria de la región cantábrica. Sus objetivos en las investigaciones es obtener secuencias arqueológicas, más que todo. Bueno, para empezar a ahondar en el tema del feminismo arqueológico, voy a relatar una pequeña historiografía de eventos importantes en el feminismo arqueológico, ¿no? Aunque algunos trabajos habían intentado reinterpretar el registro arqueológico poniendo de relieve el papel de la mujer en el pasado, eh, María Cruz Berrocal nos relata que el feminismo fue introducido oficialmente en arqueología por las autoras Conke y Spector en 1984. Estas autoras, basadas en la antropología feminista que ya se suscitaba en los años 80, eh, plantearon la necesidad de empezar a considerar la existencia de las mujeres como sujetos históricos, de forma que la interpretación del pasado debía ser informado también por cuestiones de género. Y también, por otra parte, que teníamos que cumplir con los objetivos de un pensamiento verdaderamente feminista. Eh, Acá también hacen una crítica al sesgo machista que caracterizaba la práctica arqueológica de ese entonces. El artículo de Conke y Spector fue un punto de inflexión que llevó eventualmente a la crítica de las categorías eurocéntricas que habían sido consustanciales a las interpretaciones arqueológicas. Más que todo, estas críticas se basaban en la revisión de las categorías heredadas. Supuestamente estas tenían que tener consecuencias necesariamente en el presente. Y también Conkey nos menciona que las relaciones desiguales entre sexos tienen historia y no son naturales. O sea, no es algo esencial o un esencialismo, como ella menciona. Esto llevaría a reconsiderar que las relaciones de género en la actualidad son un tema importante a lo cual debemos debatir. Eh, por otra parte, también otro punto importante en el feminismo es la Wedge Conference, ¿no? Donde estuvo Harry Conkey en 1988. Esto, claro, tenía una percepción política más demarcada, en donde se visibilizaba lo que vendría a ser la desigualdad entre hombres y mujeres dentro de un contexto más inmediato, ¿no? Y también hacía alusión a la propia desigualdad que existía en la comunidad arqueológica y científica en ese momento, ¿no? O sea, creo que en la actualidad como tal ya no, o sea, no está invisibilizado el tema que existe una pequeña desigualdad entre los hombres y mujeres, ¿no? En el pasado. Por otra parte, el libro Women and Prehistory de la propia autora
de Hergo y Conky, publicado en 1991, fue muy influyente en la arqueología feminista, ya que atracaba tres principales objetivos, ¿no? El sesgo machista de la investigación arqueológica en todos sus aspectos, la falta de materialización de las mujeres y su participación social en el pasado, y los supuestos no reflexivos sobre el género y la diferencia. En resumen de esta pequeña historiografía, en estos estudios se aprende a hacer una arqueología feminista. Además, no se limitan a materializar a las mujeres proyectando concepciones contemporáneas hacia el pasado, sino que buscan una variabilidad sobre la función y la representatividad social de las mujeres a lo largo del tiempo, ayudando así a construir conceptos de género dinámicos e históricos. También cabe aclarar que la arqueología feminista en España parece haber recibido influencias más que todo anglosajones en un primer momento, pero también recibió tradiciones filosóficas europeas en las que destaca el marxismo, el estructuralismo y el psicoanálisis. La arqueología feminística en España también más que todo nos relata el sesgo que existía en ese momento, ¿no? Porque el postmodernismo con el postprocesualismo nacen a la par de lo que vendría a ser la arqueología feminista. Pero ya veremos más adelante que son muy diferentes, aunque muchos los confunden, tienen objetivos y creaciones distintas. Bueno, ahora hay un tema que toca la autora, que vendría a ser los feminismos como tal. Estos han recibido críticas y debates en todo momento. Por ejemplo, una dicotomía que existe y que es la más obvia dentro del feminismo es, según Conky y Hiro, las 6 aproximaciones teóricas al género incluyen la sociología, el género como construcción social, el género como proceso evolutivo, el género como economía política y el género como agencia y el género como actuación. La contradicción principal a este argumento es que el tratamiento del género como una realidad biológica universal esencial o bien como una construcción social o histórica. Esta es la dicotomía fundamental que aflora en términos del feminismo de la diferencia versus el feminismo de la igualdad. También tenemos otros debates en la arqueología feminista. Acá cito a Preusel. Básicamente se puede definir al feminismo en 3 corrientes. El feminismo analítico, que se ocuparía de buscar mujeres en el pasado dentro de los parámetros marcados por la ciencia. El feminismo hermenéutico, que considera que la ciencia se ha constituido exclusivamente sobre la experiencia masculina y reclama una ciencia que introduzca la experiencia femenina. Y el feminismo crítico, que intenta poner de manifiesto el sesgo machista en el presente, especialmente dentro del mundo de la academia, con el objetivo de reequilibrar las relaciones de poder existentes. En resumen, la cuestión de fondo aquí es hasta qué punto es posible reconducir la práctica científica para convertirla en una herramienta crítica que permita comprender la realidad y cambiarla a su vez, ¿no? Manteniéndose al mismo tiempo dentro de los parámetros de lo que significa convencionalmente hacer ciencia. O por el contrario, si hay una metodología y epistemologías específicamente feministas. Este punto es importante porque a veces se le confunde al feminismo con lo que vendría a ser algo arbitrario, ¿no? O algo radical. Pero en sí, María Cruz Berrocal nos afirma que la arqueología feminista como tal no busca salirse del marco de lo que vendría a ser una ciencia como tal, ¿no? Una ciencia neutral, o sea, siguiendo el método, sino que busca un punto intermedio, ¿no? Entre mantenerse dentro del propio marco teórico científico y también hacer una crítica y una revaloración de cómo se hace ciencia, en pocas palabras. No es que busca salirse del marco teórico.
Eso es una cuestión muy importante que recalca. Sin embargo, acá entra la crítica, que es algo obvia. Los críticos del feminismo tienden... ay, los críticos del feminismo tienden a incluir al feminismo en la filosofía posmoderna, en, en sinónimo que vendría a ser esto el postprocesualismo, porque al cuestionar los principios epistemológicos de la ciencia occidental, el feminismo ha sido acusado de relativista. Existe una corriente, sin embargo, existe una corriente feminista posmoderna. Sin embargo, el feminismo rechaza mayoritariamente su equiparación con el posmodernismo. Y en la arqueología, el feminismo se ha distanciado casi totalmente del constructivismo postprocesual, en donde, en donde el feminismo no es tanto algo relacionado al postprocesualismo, ya que el postprocesualismo más que todo se centra en ideas que, o sea, no hay como que un punto exacto de donde poder relacionar o sea, los restos arqueológicos. O sea, piensan que todo es algo subjetivo y no tiene una construcción metodológica, ¿no? O sea, no hay una contratación de la realidad de los datos con el propio registro, ¿no? En conclusión, se puede decir, si algo ha hecho el feminismo precisamente es reconvertir la categoría de género de concepto natural, de sentido común, hacia una cuestión abierta, a analizar haciendo hincapié en la naturaleza relacionada a la asignación cultural de los roles de género. El siguiente tema que toca María Cruz Berrocal en su artículo es el feminismo como empresa científica. Acá nos relata un tanto los logros que ha tenido el feminismo dentro dentro de la comunidad científica, ¿no? En primer lugar, el feminismo, mucho más que otros tipos de análisis, ha hecho clara la implicación social de la arqueología y su carácter de construcción social. Es decir, la ideología afecta directamente a la construcción de hipótesis y a los resultados, o sea, las ideas del propio arqueólogo que examina el pasado está sujeta a ideas subjetivas propias del mismo observador, ¿no? Por lo tanto, la ciencia neutral es un sistema de conocimiento que refleja la estructura social y sobre todo la justifica, siendo así una importante herramienta en el mantenimiento de la organización política vigente. Acá nos hace alusión a la crítica que tienen sobre lo que vendría a ser una epistemología tradicional. Por otra parte, también tenemos que el feminismo cuestionó que el contexto en el que las preguntas o las hipótesis se formulan originalmente sean irrelevantes para las propias preguntas o las respuestas que se obtienen. Esto más que todo en un contexto de descubrimiento y en la justificación de este contexto, ¿no? También tenemos que el feminismo más representativo en la arqueología no niega la ciencia ni su validez, sino que pretende consolidar su objetividad poniendo atención a cómo se construye. Es más que todo el feminismo, lo entiendo que busca de cierta forma una visión imparcial, o sea, no tanto de una posición masculina ni femenina tampoco, porque no piensa atribuir roles de género feministas a críticas sin tener una base sólida, sino que busca más que todo una visión imparcial. También el feminismo cumple por una parte su programa crítico y por otra sitúa la carga de la prueba en las interpretaciones que asignan roles masculinos por defecto. Acá podemos denotar que la arqueología feminista también tiene un carácter fuertemente político, lo cual no significa que sea malo, sino que por una parte permite cumplir con los métodos científicos actuales y también permite realizar una crítica, ¿no? El feminismo demostró también que las preguntas que la ciencia plantea no son inocentes. Tanto las preguntas como sus respuestas han sido exclusivamente o lo han producido los hombres blancos occidentales de clase media alta en función de sus intereses propios. Esto citando a Harding y Hartsock. El producto de este análisis debe de ser o explícito los procesos de razonamiento y justificación y el descubrimiento de argumentos circulares.